Muy buenas, bienvenidos un día más a Lifters. Bien, hoy vamos a hablar acerca de algo que es bastante recurrente, una duda muy frecuente y es acerca del entrenamiento, de cuánto debe durar exactamente un entrenamiento para que sea productivo. Y esto es algo que normalmente siempre se suele decir eso de, oye, un entrenamiento de fuerza tiene que durar más o menos unos 45 minutos, una hora, hora y poco. Pero claro, esas cifras se quedan un poco ahí como en el aire y dices, vale, pero ¿esto en qué se basa? O sea, realmente, ¿en qué datos nos estamos fijando para decir, oye, tienen que ser 45 minutos y no 2 horas? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esto, porque es una pregunta a la cual voy a responder de manera muy directa y estoy seguro de que lo vas a poder aplicar a tu entrenamiento. Como siempre, ya sabes que soy Iván Llamazares, me encuentras en mi web ivllamazares.com para cualquier cosa, para echarte una mano con tu entrenamiento, así que te dejo en las notas del episodio el enlace a la web y a la newsletter. Lo dicho, a ver, ¿cuánto debe durar un entrenamiento? Pues para empezar, la pregunta, así como tal, está mal formulada porque un entrenamiento no tiene que durar un tiempo determinado. O sea, no podemos decir tiene que durar 45 minutos porque a partir del minuto 45 se eleva el cortisol, por ejemplo. Y es algo de lo que hemos escuchado ya hablar un montón de veces, eso de que a partir de ciertos minutos hay más cortisol y que por lo tanto vamos a generar menos hipertrofia, menos adaptaciones positivas a la ganancia de músculo y que esto es perjudicial si tenemos dichos objetivos. Pero lo cierto es que no, lo cierto es que hay evidencia de que esto incluso es positivo. Lo que pasa que, claro, a ver, todos sabemos o conocemos a la típica persona que entrena, por ejemplo, 40 minutos, 50 minutos y está muy fuerte. También hemos visto casos de personas que entrenando 2 horas y media, 3 horas, el tiempo que sea, también están muy fuertes. ¿Dónde radica la clave de todo? Bueno, pues en el volumen de entrenamiento. Cada persona tolera cierto volumen de entrenamiento y es ahí donde tenemos que fijarnos para determinar cuánto debe de durar un entrenamiento adaptado a nosotros. Yo no puedo fijarme en una persona que haga un entrenamiento adaptado a ella con un volumen determinado y que dure 50 minutos, entonces decir, bueno, pues tiene que durar 50 minutos porque esta persona está muy fuerte y yo voy a copiar su sistema. Seguramente también me encuentre con la parte opuesta, esa persona que entrena 2 horas, que también está muy fuerte, que hace un montón de volumen de entrenamiento y que por lo tanto también puedo decir, oye, bueno, pues también entonces, ¿qué hago? ¿Esos 50 minutos, esas 2 horas o me quedo en un punto medio porque así obtendré los beneficios de ambas partes? Por lo cierto es que tengo que mirar el volumen que yo soy capaz de tolerar. Os cuento mi caso personal. Yo soy una persona que, ya lo he comentado más veces, tolero relativamente poco volumen y por lo tanto mis sesiones de entrenamiento van en torno a 50, una hora, hora y poco, pero no mucho más allá. Y esto se debe principalmente a que como no tolero mucho volumen, prefiero hacer una frecuencia de entrenamiento relativamente más alta y de esta manera, por ejemplo, imaginaros en el entrenamiento de empujes, hago unas 8 series por ahí, incluso a veces menos. 8 series, algunas personas dirán, bueno, pero es que 8 series, ¿eso qué es? El calentamiento. Eso es muy poco. Y no, es un volumen adecuado a mis características personales. Yo con ese volumen me recupero bien. O sea, seguramente si hiciera más, 10, 12 series, pues estaría lastrando la recuperación y por lo tanto de cara a la siguiente sesión no progresaría. Y es un volumen que, como digo, me recupero bien de él, no genero mucho daño muscular, cada serie soy capaz de exprimirla al máximo y de terminar bien los entrenamientos, así que imaginémonos que tardo entre una hora, hora y cuarto, bueno, pues con eso lo tengo más que hecho y por lo tanto ese ejemplo que poníamos de la persona que tarda 45 minutos o la persona que tarda 2 horas no valdría en mi caso porque me quedaría por un lado muy corto y por otro lado tendría que meter mucho más volumen y por lo tanto me pasaría, o sea, lastraría, como digo, mi progreso y mi recuperación. También hay grupos musculares en los que me recupero un poco mejor y por lo tanto puedo darle más volumen. En este caso sería la espalda. Aquí los entrenamientos sí que se alargan un poco más, en torno a la hora y media. Y luego, por ejemplo, tendríamos entrenamientos para brazos, para este tipo de grupos musculares un poco más pequeños, que es verdad que ahí el volumen también no es tan alto porque no me gusta meter mucho volumen para estos grupos y rondaría los 50 minutos en el caso de que esporádicamente haga algún entrenamiento de este tipo. Como veis, varía mucho dependiendo del grupo muscular que me toque entrenar o de los grupos musculares que me toquen en ese día, pero no me fijo simplemente en un dato en concreto en decir, bueno, pues tiene que ser X minutos y a partir de ese minuto pues voy a terminar el entrenamiento.
haya hecho lo que haya hecho. O por ejemplo de decir, tiene que ser 2 horas, así que hasta que llegue a las 2 horas voy a meter series y series y series y volumen, acumular fatiga, porque de esta manera voy a progresar más rápido. No tiene nada que ver. O sea, si tú entrenas hora y media y te recuperas, está bien. Si te lleva 45 minutos terminar un entrenamiento, te recuperas bien, es un volumen adecuado para ti, pues perfecto, también está bien. Y lo malo de todo es, por ejemplo, cuando nos fijamos en una cifra en concreto y queremos cumplirla a rajatabla. O, por ejemplo, nos fijamos en la cifra de 2 horas y media, queremos hacer mucho y terminamos quemado. Más evidentemente no es mejor y por lo tanto la clave aquí no es fijarse en cuánto debe durar un entrenamiento, sino en cuánto volumen soy capaz de asimilar en un entrenamiento y si me conviene o no dividirlo entonces. En la mayoría de casos sí conviene dividirlo. Y para hablar un poco de cifras más concretas, porque a todos nos gustan las cifras concretas, pues normalmente para la gran mayoría un entrenamiento de alrededor de 1 hora, hora y poco suele ser lo más frecuente. Si tú, por ejemplo, en cada ciclo de entrenamiento das un volumen de 20 series para poner un número así redondo a la espalda o a las piernas o a los empujes, al grupo muscular que sea o los movimientos que sean, bueno, pues es interesante dividir ese volumen en una frecuencia 2 o una frecuencia 3. Ahí ya depende un poco de cada caso. Pero la clave de todo, para responder a la pregunta, es que debes de fijarte en cuánto eres capaz de asimilar en un entrenamiento y a partir de aquí dividir el volumen porque es mucho más eficiente. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero que como siempre os haya resultado interesante o de ayuda. De nuevo, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. También os podéis apuntar ahí a la newsletter. Si no, directamente entráis en lifters.es y lo podéis hacer. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos de nuevo en Lifters la semana que viene. ¡Chao!